yo nací blanco, hombre, en San Isidro, en no sé dónde, en Perú, puta, soy rico en Perú, pues, ¿no? Pero si yo nací, pues, no sé, mujer, pobre, en las alturas de no sé cuántos, oye, pues, tengo menos oportunidades. Otra asunción gratuita que se da a la pobreza es que hay que tener compasión por el pobre, hay que tener pena, porque pobrecito el pobre, ¿no? ¿Sabes qué es lo más fuerte de ser pobres? Es que no tienes acceso a reflexionar, no tienes la posibilidad de cuestionar, no tienes la posibilidad, ninguna posibilidad de pretender transformar tu vida. Un episodio más de este podcast es un libro. Creo que ya vamos por el episodio 7. Perseverancia, ¿no? Hoy tenemos un tema no muy alegre. No sé por qué estamos aplaudiendo, ¿verdad? No, siempre hay que tratar con buen ánimo, con buena actitud, porque yo creo, Steph, que la pobreza, y es el tema de hoy, es un tema absolutamente azaroso muchas veces y que no tiene que ver con la calidad personal de los individuos. O sea, la calidad personal Qué buen tema. no tiene nada que ver con que una persona haya nacido pobre o rico. Warren Buffett, que bueno, es un topos común en el mundo de la economía, el pata decía, oye, la gente nace en función a la lotería ovárica. Es decir, yo nací blanco, hombre, en San Isidro, en no sé dónde, en Perú, puta, soy rico en Perú, pues, ¿no? Pero si yo nací, pues, no sé, mujer, pobre, en las alturas de no sé cuántos, oye, tengo menos oportunidades. Así son las cosas. ¿Sabes qué? Me has hecho acordar de un meme. Cristian, ¿te acuerdas del meme del bebé que nace en Chimbote? ¿Qué nos cuentas? Ah, sí, hay un meme de un bebito que recién nace y le pregunta al doctor en dónde he nacido. Y el doctor le dice en Chimbote. Entonces el niño pone su cara toda triste, ¿no? Llorando. Hablando de... ¡No! ¿Por qué, no? Es que mira, es cierto, ¿no? No es lo mismo nacer en Chimbote. Y justo vamos a hablar del informe del INEI que habla de cuáles son las regiones más pobres de nuestro país. Mira, si naciste en Europa, empiezas de otra base, ¿no? Tienes más oportunidades, ¿no? Finalmente este mundo es eurocéntrico. Exacto. Bueno, es una cultura que predomina frente a las otras y nos dirige y nos domina, ¿no? Pero hay algo interesante también de que, en base a lo que has dicho, o sea, si mi abuelo tuvo un patrimonio interesante, si fue rico, hay muchas posibilidades de que el nieto también lo sea. Pero si tu abuelo fue pobre, también hay muchas posibilidades de que tú seas pobre, ¿no? Entonces es un poco como que un tema sumamente polémico, un tema sumamente complicado, pero también vamos a hablar un poco de lo que está ahora, ¿no? Ha salido un informe del INEI, un informe que no querían sacar, un informe que querían detener, ¿no? Por razones, supongo yo, obvias para muchos de nosotros, donde nos dicen que cerca de 1/3 de los peruanos son pobres, ¿no? Entonces esto es interesante porque la pobreza en el Perú está en el 29,5%. No sé si son 7 u 8 millones de personas que solamente viven en promedio de 251 soles mensuales a 447 soles mensuales. O sea, si sacamos la cuenta, cuánto está la carne, cuánto está el huevo, cuánto está toda la proteína cara y cuánto tengo que pagar de luz, agua, ¿no? Arrendamiento, deporte, no la haces etcétera. O sea, no hay pasaje, transporte, no hay forma. O sea, es una vida precaria, ¿no? Entonces también es polémica la forma como se mide, ¿no? Filo, una vida en la cual tienes que estar midiéndote y tienes que estar calculando con los dedos y los centavos y viendo el día a día.
es muy complicado. Pero sabes que hay algo la interesante. planificación mensual o anual, sino que... No hay forma de planificar. Se vive buscando no hay el forma menú de del planificar, claro, no hay forma. Pero ¿sabes qué me pareció interesante? Uno de estos programas de noticias de la mañana entrevistaba a una mujer que vive en condiciones de extrema pobreza. Me llamó la atención de que tenía 50 años, ¿no? Y era una mujer que se le veía bastante desmejorada en su aspecto físico. Incluso no tenía dentadura. Entonces, la pobreza te carcome, la pobreza se nota. Es algo que duele en nuestro país. Y duele más cuando tenemos gobernantes que no se preocupan por hacer lo que deben hacer, porque hablar de pobreza también es hablar de índice de vida, es hablar de expectativa de vida, perdón, es hablar de desnutrición, es hablar de acceso a la propiedad, es hablar de la cantidad de trámites que necesitas para formalizar un negocio, es decir, qué tanto acceso hay a la formalidad. Hablar también de pobreza es hablar de trabajo infantil. Entonces, ¿qué estamos haciendo frente a estos verdaderos índices para salir de la pobreza? Y no solamente dedicarnos a la caridad, a la filantropía, a entregar canastas, a entregar ropa en invierno, ¿no? Que lo único que hace es darnos popularidad, entre comillas, y no atacar el tema de verdad. En cuanto a la pobreza, yo creo que hay dos componentes principales, ¿no? Uno es la salud y lo segundo tiene que ver con el empleo. Y la salud está formada por, entre otras cosas, por los servicios básicos como luz, agua, desagüe, vivienda y nutrición. O sea, una persona pobre es una persona que se malnutre. Uh-huh. Y no puede llevar a su aparato perceptual, es decir, a su aparato perceptual cognitivo con el cual aprende, con el cual siente y se relaciona con el mundo, no lo puede llevar a su 100% y no puede utilizar sus facultades cognitivas hasta su máximo. Ahora, sí existen muchos de estos casos, hay gente que se excede, digamos, de la norma, ¿no? Pero no... Y siempre se romantiza, Steph. Ah, no, él salió de la pobreza con esos pocos. Tú también lo puedes hacer. Joder. O sea, utilizamos a una persona que de alguna forma, por diversas circunstancias o suerte, ha podido salir de la pobreza y ha sido una persona con economía, para decirle a los demás pobres, oye, pobres, él puede. Ustedes también deberían poder. Así que apechuguen, aguanten y hacia adelante, ¿no? Y en realidad hay cuestiones macroestructurales más importantes. Los servicios de agua, de desagüe y de luz son fundamentales. Y ni siquiera en eso todavía tenemos una cobertura al 100%. Y de nutrición ni que estamos hablando. Ahora, hay servicios, hay programas asistencialistas que yo creo que sí cumplen un papel y es necesario hacerlos. Pero esa es una variable de toda la ecuación de la pobreza para resolver esto. No es sostenible tener solamente programas asistencialistas. También se requiere empleo. Y para poder lograr empleo y que la gente tenga un empleo digno, oye, hay que tener buenas instituciones. Inversión privada, sí, por supuesto, qué duda cabe, también con la inversión estatal que también cumple su función, pero principalmente ahí es la inversión privada. Y sumado a eso, algo que no se está hablando y por lo cual no se ha querido presentar este informe al INEI, por lo cual la presidencia ha querido demorarlo, es la institucionalidad. Que las instituciones funcionen, de que exista una seguridad jurídica. ¿Y qué es una seguridad jurídica? Oye, que se respeten los contratos, que haya estabilidad política, que haya estabilidad de poderes, de balanzas y de contrapesos, que finalmente, oye, crean un ecosistema saludable para que el inversor extranjero o peruano pueda poner un pequeño negocio o una gran empresa y así crear puestos de trabajo. Quizás con eso es que se puede solucionar. Estabilidad, ¿no? Interesante lo que estás diciendo, José.
se resume en estabilidad. Y claro, lo que decías anteriormente sobre el determinismo estructural, sí, definitivamente las estructuras condicionan la realidad. O sea, lo que hacíamos, la broma con el meme del niño que nació en Chimbote y el otro que nació en Europa, definitivamente sí es real. Es decir, que las estructuras sí condicionan tu forma de ver el mundo. Es decir, una persona que nace en condiciones de extrema pobreza y en un hogar disfuncional va a ver el mundo de manera diferente que una persona que nace en una clase media o en una clase alta con una familia nuclear o simplemente con un cuidador o con alguien que pueda garantizarle que lo va a asistir y que no va a morir, ¿no? Esto es interesante. El determinismo estructural es bastante polémico porque Yo no lo creo polémico. Bueno, solamente es una ley. para un sector lo va a hacer porque no se cree que las estructuras condicionan o determinan la realidad de una persona, porque precisamente como también decías, se pone todo el peso y la responsabilidad en el individuo, ¿no? Tú puedes, tú lo vas a lograr, depende de ti, solo depende de ti. Y si no lo logras es porque eres flojo o porque no estás concentrado, porque no te has esforzado lo suficiente, ¿no? Y no se le da una mirada a las estructuras también, ¿no? Entonces eso es interesante. Además de que sabemos de que hace mucho tiempo se ha detenido la movilidad social. O sea, si miramos cómo se mide esto con la escala de Gini, sabemos que no existe en este momento o se ha reducido la movilidad social. Entonces es interesante lo que decía, ¿no? Lo del abuelo. O sea, si tu abuelo es rico, es probable que tú también lo seas y viceversa. Joseph Stiglitz hablaba acerca de esto. Él decía que el 90% de ricos para haber sido ricos es que han nacido en una familia rica. Y el 90% de pobres para ser pobres es que han nacido en una familia pobre. Y también el 90% de todos ellos seguirá en la misma clase. Pero también es cierto que en 1800 la pobreza llegaba a índices del 80%, ¿no? Esto va cambiando más o menos por 1970 y en el 2000 se ve claramente los índices de pobreza reducidos. Sin embargo, hay algo interesante, ¿no? La revolución industrial ayudó mucho a que estos índices de pobreza se redujeran. Sin embargo, en países como el nuestro... Entonces sí crees en el libre mercado, sí crees en que las empresas son generadoras de riqueza y por tanto de libertad y de independencia personal. Creo que el modelo que hemos tenido ha funcionado y ha funcionado muy bien porque hay mucha gente que ha salido de la pobreza, se ha dado en algún porcentaje una movilidad social. Sin embargo, creo que ya es insuficiente. El capitalismo funciona, pero es insuficiente. Ha sido un modelo que ha servido. Ha servido, las cifras lo respaldan, pero creo que es un modelo insuficiente y que ya debemos superarlo. Sí, la insuficiencia, ¿no? Como, digamos, como topos de todas las cosas, porque finalmente nada es suficiente todo el tiempo, ¿no? Así que Exacto. Siempre todas las cosas van a ser insuficientes, ¿no? Pero... Porque todo es cíclico también. Sí, sí. Pero cuando vemos que un modelo ya es violento para la mayoría, porque mientras era bueno y necesario y útil para la mayoría, pues había que utilizarlo y está bien. Pero en este momento ya no es ni necesario, ya no es tan útil y es mucho más violento para la mayoría. Entonces es momento de superarlo, ¿no? Tener otras propuestas. Cuando tú hablas de mayoría, a mí me nace el tema de la democracia, ¿no? Y finalmente la institución de la democracia es instaurada para hacer prevalecer el bienestar y la voluntad de las grandes mayorías. Y un tercio de peruanos siendo pobres, más el otro tercio estando medio jodidos,
la democracia no está funcionando. Y eso, conversando también con la inestabilidad política, una presidenta que está en dimes y diretes, también con los poderes, en este caso judicial, el Ministerio Público. Hace poco ha sido defenestrada de su cargo la fiscal Benavides y también su hermana, una jueza, ¿no? Entonces hay ahí toda una corrupción, una degradación de parte de todas las estructuras de poder. ¿Tiene que ver esto necesariamente con la pobreza? Porque las instituciones no funcionan. Porque las instituciones no funcionan y porque naturalmente no tenemos una calidad de servicios públicos y no podemos acceder a los servicios públicos, y esto tiene que ver con distribución y desigualdad. En el Perú, constitucionalmente, los recursos del Estado los recauda, la SUNAT. Y tenemos una política de distribución a través del Poder Ejecutivo, ¿no? SUNAT recauda a través de los impuestos que pagamos todos los peruanos, y esto se va al presupuesto nacional. Este presupuesto nacional se distribuye en los 3 niveles de gobierno y pues llega al ciudadano a través de servicios públicos. Estamos hablando de pistas, veredas, agua, desagüe, parques, jardines. ¿Sí? ¿Dónde están? Que no los veo. Coliseos, teatros, plazas. ¿Ah, sí? ¿Dónde? El ciudadano, nuestro compatriota en esa situación diría, ¿dónde está todo eso? ¿Dónde está el teatro? ¿Dónde está todo parece que me pintas una utopía y para nuestro compatriota eso no existe, ¿no? Es un tema, no estoy diciendo que eso exista, es interesante. Son los servicios mínimos que un ciudadano debería tener. No existen, ¿no? Parecieran que son meras falacias y promesas ilusorias y cantos de sirena que cantan a cada rato los políticos y aquellos que defienden un sistema que está muerto. O sea, el sistema democrático, partidario, pareciera, porque ya sabemos ya de todos los partidos que pertenece a tal o cual persona. No hay elecciones en estos partidos. No creo que en estos partidos exista realmente elecciones internas reales. Y por lo tanto, todo el sistema partidocrático no está funcionando. Este es un país creo que el mundo es un mundo de clase media. Cada vez la clase media se ensancha más y pues definitivamente las clases pobres, bajas, ya es un tema también desfasado hablar de clases sociales o económicas, pero si nos ayuda para poder ejemplificar lo que queremos decir, podemos decir que definitivamente no es útil para estos efectos que estás mencionando, José, ¿no? Entonces, muchas veces se ha hablado de la democracia como un instrumento para otros fines, porque uno dice, oye, yo elegí a esta autoridad, como tú dices, precisamente para que me saque de la pobreza. Y es interesante porque no sé si recordamos con qué eslogan ganó este gobierno, ¿no? No más pobres en un país rico. Y esto se puede utilizar bastante, se ha utilizado para destruir al gobierno del pueblo, entre comillas, ¿no? Porque justamente estos índices, este informe sale en este gobierno, ¿no? Para decir, oh, mira, el gobierno del pueblo, el gobierno que prometía sacar a los pobres de la pobreza, pues los ha hundido más en la pobreza, ¿no? Sin duda también se utiliza este informe como un discurso político para descalificar ciertas posturas. Y con eso no quiero decir de que apoyo el gobierno Boluarte, porque claramente es un gobierno que no da la talla, no está a la altura para las necesidades que tenemos en este momento en el país. Y es una pena porque pudo ser una oportunidad para lograr también la equidad y un tanto alcanzar la igualdad en este país. Tantos presidentes en tan poco tiempo, ¿no? Sí. Eso también dice mucho.
Y me ponía a pensar, siendo realmente justos, ¿no? Uno dirá, oye, la administración Boluarte es la culpable de la pobreza actual. Es un efecto acumulativo Pero todos los de, gobiernos dicen de eso, todos los es un efecto acumulativo, pero alguien tiene que venir con políticas claras para poder revertirlo. Lo que es claro es que este gobierno difícilmente está tomando algún tipo de medida real para poder paliar esta situación. ¿Habrá algún gobierno que pueda tomar alguna medida real sabiendo que este país es dirigido, es manejado como un títere por ciertos sectores, ciertas familias, ciertos intereses? Es un poco complicado, es un poco ilusorio, ¿no? Creer que eso va a pasar. Hildebrand creo que por ahí decía de que la peor desgracia no es ser gobernado por malvados, sino por malvados ineptos. Y es lo que pasa. ¿Ya? Ni siquiera son, digamos, mentes esclarecidas que tienen una idea de lo que es la administración y la gestión estatal en pro del crecimiento de los indicadores de nuestra economía y sociedad o de igualdad, como tú citabas el de Gini. No, muchas veces son aventureros que llegan y que pues buscan aprovechar, esta es mi oportunidad, y levantarse todo lo que puedan, ponerle reditas al Estado y llevárselo. Y eso afecta a la gente, eso afecta a la población. Bien, entonces vamos, Steph, con algunas ideas incorrectas sobre la pobreza, ¿no? La clásica que dijo Gianotti, el apotegma Gianotti, es el pobre es pobre porque quiere. ¿Es así? Definitivamente no. Eso es una frase cliché y además es bastante polémica. Claro, lo que se hace es centrar en el individuo toda la responsabilidad. Creo que mencionaste a Gianotti, no creo que lo haya dicho con mala intención, creo que sí hay un factor en el que depende de nosotros, que depende de nuestro esfuerzo. No es todo, hay otros factores incluso que nosotros no controlamos, como el lugar donde nacimos, la lotería ovárica que conversábamos hace un momento, e incluso las estructuras y las condiciones con las que ya venimos. Así es que definitivamente eso no es cierto. Hay casos, ¿no? Sabemos de casos que obviamente llegan a tener una, ¿cómo se llama esto? Una movilidad social. Pero bueno, las excepciones no son la regla, ¿no? ¿Tú crees que el pobre es pobre porque quiere? A raíz de esas afirmaciones, yo entiendo, como tú dices, bien intencionadas tal vez, ¿no? De empujar al prójimo, ¿no? Vamos hacia adelante, tú sí puedes, ¿no? Y eso apoyado en narrativas de superación económica y personal bien infladas por el marketing, a raíz de ese tipo de afirmaciones es que al emprendimiento, por ejemplo, se le cita como algo burdo, como algo falaz, por parte muchas veces de algunas personas. Principalmente he escuchado de izquierda, a mí me ha pasado. Izquierda, yo me presento como emprendedor. No, Te ponen la cruz. No, ¿qué es, no? Es un desclasado, Pero eso tiene una base, no sé si quieres mencionar algo ahí. No, coméntame. Esto tiene una base bastante antigua, ¿no? Tú sabes que negocio viene de no ocio. Y pues el comercio era mal visto entre los pensadores, entre los filósofos, Sí. era mal visto, ¿no? Los que se dedicaban a comercializar productos eran los menos cultos, los menos cultivados, ¿no? La mayoría se dedicaba a filosofar, a pensar, a escribir, leer, etcétera, ¿no? Aristóteles y Sócrates detestan a los comerciantes. Por eso, entonces tiene unas bases en ello. Sin embargo, creo que vivimos en este pensamiento
Maniqueo, Sí, simplista, reduccionista, sí, tiene otro nombre. No recuerdo ahorita. Siempre me olvido. Es un nombre que... mágico, No, que habla de dos partes, no me acuerdo ahorita, pero bueno. maniqueo, Claro, sí, es lo mismo. dicotómico. Claro, es lo mismo, solo que tiene otro nombre, ¿no? Pensamiento binario, ¿no? Ese pensamiento de lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, ¿no? Eso tiene una base en el pensamiento binario. Entonces es interesante ver cómo me cae, no me cae, esto sí, esto no, ¿no? El emprendedor, ¿no? El pensador, el filósofo, sí, ¿no? Entonces, es parte de la adolescencia, ¿no? De la adultecencia, de la falta De de realidad, diría yo. Porque y ¿de dónde también se come? Es del trabajo. Los emprendedores, que son muchos en el país y que obviamente deberían haber mejores puestos de trabajo, ¿no? Por ahí una amiga me decía de un partido político, oye, ¿pero por qué la mayoría son emprendedores? Porque pues a veces no hay chamba. Y porque uno tiene que encontrar su propia chamba. Claro, sería bueno de que en las estructuras el Estado funcione, ¿no? Y que haya seguridad jurídica y que haya más chamba, ¿no? Pero si no en, lo hay, uno tiene que hacérselas. en ese sentido sí, te doy la razón, es falta de realidad porque además vivimos en el Perú, ¿no? Un país donde hay mucha informalidad, la informalidad llega al 80%. Y justo tocamos un tema tan interesante que es que también la pobreza está relacionada con la cantidad de trámites que se hacen para formalizar un negocio. Por ejemplo, acá tengo algunas cifras interesantes. En Nueva Zelanda se necesita medio día para formalizar un negocio, mientras que en Chile son 7 trámites para hacerlos en 5 días. En Paraguay son 5 trámites en 6 días, en Uruguay son 5 trámites en 6.5 días, pero en Haití son, interesante, son 97 días de trámite para En Perú formalizar son un negocio. 22. En Perú son 22. De 14 a 22 se dice, pues no, pero más son 22. Entonces, ¿qué tanto, si hablamos de un país con un porcentaje tan alto de informalidad, donde las instituciones aún no funcionan? Acabamos de ver que se ha destituido a autoridades importantes del sistema de justicia. La presidenta está a punto de ser vacada, ¿no? No hay acceso a los servicios públicos básicos. Es un poco complicado y un poco fuera de realidad desdeñar un poco el emprendedurismo, ¿no? Al contrario, en un país como este, creo que si no eres emprendedor, va a ser complicado que puedas desarrollarte. Hay otros espacios para las personas que no son emprendedoras. Y bueno, pues sería interesante inmigrar, ¿no? España, Canadá. Pero si estás en un país como el Perú, es interesante de que puedas tener otra mirada. Ujú. Y bueno, otra asunción gratuita que se da a la pobreza es que hay que tener compasión por el pobre. Hay que tener pena porque pobrecito el pobre, ¿no? ¿Es así? Yo tengo un tema ahí con la caridad, porque siempre he creído que cuando uno da una limosna lo da con cierto nivel de jerarquía. Es imposible que no haya jerarquía cuando se da una limosna, ¿no? Eso dice Ayn Rand. Sí, sí. Y también hay algo interesante, bueno, me alejo un poco de Rand porque no comparto algunas cosas de su pensamiento, pero seguramente que así es. Pero ¿sabes qué? También cuando uno da algo, satisface su propio ego. Lo hace para sentirse bien con uno mismo, ¿no? De hecho, hay muchas propuestas de autoayuda que te dicen, oye, donar es una forma de sentirte bien. Donar, compartir, ayudar a alguien es una forma de sanar.
¿no? Jodorowsky dice de que el favor, cuando le das algo a alguien, no es al otro, es a ti mismo. Ujú. No lo haces, no Porque lo es haces por él, el placer es por hacia ti ti. mismo, sí. Exacto. El placer es hacia ti mismo, ¿no? Entonces, cuando uno da una limosna, yo siento que hay una jerarquía implícita, ¿no? Ahora, esto es bastante polémico porque hay gente que realmente lo necesita y una forma de salir de la pobreza es precisamente la ayuda mutua, la filantropía, el socorro. Son acciones que nos van a ayudar a salir de la pobreza. La comunidad definitivamente nos ayuda. Pero también hay una mala utilización de esto para poder promocionar, ¿no? Promocionar posturas, promocionar ideologías, promocionar personas detrás de esta falsa o pseudo filantropía, ¿no? Que se utiliza sobre todo en campaña, ¿no? En México están regalando bonos de todo tipo, ¿no? Entonces, que ya que están en campañas para los 3 niveles de gobierno. Entonces es interesante, siempre se utiliza de esta manera. Ujú. Generalmente, perdón. Yo diría que nuestros compatriotas, porque cualquiera puede caer en pobreza. Y si no somos pobres, no nos felicitemos porque somos más talentosos o más inteligentes. Para mí es que hay mucha cuestión de probabilística y azar ajeno a nuestra voluntad y talento, ¿ya? Así que el pobre no es que me da pena. A mí el pobre no me da pena. Pero lo que yo sí creo que el pobre merece tampoco es caridad, sino justicia. Hay una pensadora inglesa que habla sobre esto, ¿no? O sea, no le des caridad, ¿no? Como por ahí perora. Yo sé que de forma muy bien intencionada, ¿no? Pero justamente para eso estamos, para poder conversar y poder compartir pareceres diferentes a nosotros y no estar solamente engordando nuestro sesgo de confirmación, ¿no? Uh-huh. No solamente es dar cosas y regalar cosas, sino crear real justicia. Y una verdadera justicia es que la administración pública funcione como debe funcionar, que realmente se trabaje de una forma coherente, de una forma eficiente, de una forma ordenada. Que el Estado no se convierta en una agencia de empleos donde solamente los que tienen el carnet del partido ingresen. Y esto no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. Entonces, yo creo con esta asunción de que hay que tener compasión o pena por los pobres en lo absoluto. Lo que sí hay que tener, y como algunos también actuales pensadores o librepensadores piensan, es que sí debe haber una cuestión de empatía. Hay que tener una comprensión empática del otro. ¿Cuál es su situación? Sabemos claramente, oye, uno no es pobre porque quiere. No. Uno nació en determinadas condiciones socioeconómicas, geográficas, que lo influyen a tener la vida más en hard, ¿no? Si la vida fuera un videojuego y tú eres pobre, estás en hard, definitivamente. Hay otras que están en nivel easy, pues. ¿Qué quieres que te diga? Pues así son las cosas. Ahora, ¿cómo hacemos para que todos puedan tener una relativa igualdad de oportunidades al inicio, por lo menos? Oye, que los sistemas funcionen. La justicia tiene que funcionar. La justicia es, y no lo mencionamos quizás cuando hablamos de servicios, ¿no? De servicios como agua, salud, ¿no? Pero el principal y que dimana toda su cobertura protectora y enriquecedora para que funcione un Estado, una nación, es la justicia. Si hay un sistema de administración de justicia, entonces el pobre cuando acceda a los tribunales va a poder tener justicia. Si es que alguna persona, algún agente político, económico, con mayores recursos, socava sus derechos. Entonces ahí sí funciona un Estado. Hay que darle más justicia a las personas y eso realmente funciona partiendo del Estado que funcione de una forma apropiada. Si el Estado funciona adecuadamente, el mercado se va a alinear
porque el empresario, la empresaria, las grandes empresas o corporaciones se alinean en función a las reglas de juego que determine el Estado. Los medios de producción que son privados van a estar acorde con una política de erradicación de la pobreza, de producción de tributos. El Estado va a tributar más y eso va a llegar, como tú dices, a los que menos tienen. Entonces, ahí es que donde va a funcionar las cosas. José, ¿sabes qué es lo más fuerte de ser pobres? Es que no tienes acceso a reflexionar, no tienes la posibilidad de cuestionar, no tienes la posibilidad, ninguna posibilidad de pretender transformar tu vida. Porque no hay tiempo, porque trabajas al día a día, llegas cansado, llegas a tu casa realmente exhausto, solamente para dormir. Y sería bueno que para dormir, a veces para seguir trabajando en la casa o preparar las cosas para el día siguiente o atender a los hijos. Y la gente le dice, oye, ¿por qué no lees? Oye, ¿Por qué no todos lees, trabajamos, no? imagínate llegar a la casa y leer. Leer es para dormir. Exacto. Leer es un trabajo. Exacto, entonces por eso me gusta la riqueza, porque cuando uno puede tener una cantidad de dinero, puede también tener ciertos espacios para la reflexión, para estudiar, para reflexionar, para cuestionarse, para proponer. Por eso es necesario exigir que se reduzcan los índices de pobreza, que se tengan acciones claras y firmes, como tú lo has sustentado, para reducir estos índices, porque en pobreza no se puede hacer nada. Es como si estuvieras en una cárcel, ¿no? Estás atado de todo, ¿no? Ni siquiera podrías tener un buen rendimiento escolar, porque si vas con el estómago vacío y estás desnutrido, no hay forma, pues, de que puedas tener un buen rendimiento escolar, ¿no? Entonces es una seguidilla de cosas negativas. Sí, es alrededor del 5% a más. ¿Sabes cuánto estamos creciendo ahora? ¿O no estamos creciendo? Casi nada, casi nada. Es más, Lo vamos a dejar en los comentarios. el año pasado fue negativo, creo que menos 0.5%. Pucha. O sea, abajo, no hay crecimiento. Pero yo iba con esto y quería complementarlo. Cuando yo decía que no siento pena por los pobres, es porque yo no quiero robarles dignidad. Exacto. Yo no quiero robarles dignidad. Bueno, gracias. No quiero robarles dignidad, Sí, me encantó. Claro, porque cuando tú sientes Pero pena... te hago una pregunta, Ajá. perdona que te corte. Sí, ¿Se puede ser digno siendo pobre? sí, pero te mueres. Te mueres. Sabes, hay algo muy polémico, pero primero termina la idea de lo que querías decir. No, te mueres. Y... No, antes querías decir que no querías robarles dignidad, creo. Sí, no quiero robarles dignidad. O sea, lo que realmente debemos crear, más allá de... Yo entiendo las muestras empáticas y emocionales, porque yo me autodefino como una persona hiperracional y digo, oye, ¿por qué voy a sentir pena por alguien? Esta persona tiene mis mismas facultades, solamente que, claramente, pues, si no está comiendo bien, por eso no estamos en una competencia igual, sino totalmente desigual, ¿no? Entonces, no podría sentir pena por ninguna persona, ningún compatriota que esté en situación de pobreza. Más aún porque es algo azaroso que muchas veces no depende de ellos, sino más bien darles dignidad y dignidad a través de la justicia. Interesante. Y creo que nos vamos a un siguiente punto que tenemos que tocar, si no nos perdemos, Sí. acá nos vamos por otro lado. Tenemos que hablar ahora de cómo salimos de la pobreza, ¿no? ¿Qué acciones existen? ¿Qué propuestas podemos tener para salir de la pobreza? Y creo que la básica que hemos mencionado es que las instituciones públicas funcionen, que la distribución de la riqueza y del presupuesto nacional se dé de manera
equitativa, pero ¿sabes qué pasa? De que Sumado con la generación de empleo, porque de ahí, sí, del la empleo, ahí generación del también empleo generan los tributos para que el Estado funcione. y se va a generar empleo mientras hay estabilidad, ¿no? Exacto. Estabilidad Es de toda una, ¿no?, política, es una relación de causas y seguidilla. efectos. Pero ¿sabes qué? Cuando hablas de las regiones y de los gobernadores, todos los años se deja de ejecutar el presupuesto. Y es un tema de capacidad. Imagínate, Ica, aquí los iqueños presentes, Ica solo ejecutó creo que el 30% de su presupuesto. O sea, imagínate. Es como que yo te dé a ti, José, oye, ¿sabes qué? Tienes 1.000 soles para que puedas ordenar tu casa, para que la mejores, no le cambies el papel, no sé, compres nuevos libros, la limpies, la mantengas limpia, tienes 1.000 soles. Pero tú solamente gastas 300 soles y los 700 soles no los utilizas y tienes la casa sucia, no has hecho mejoras. Eso es lo que hace un alcalde, gestionar los servicios públicos. Y no lo hace, ¿no? Es un tema de capacidad, finalmente, ¿no? Claro, es un indicador el hecho de la ejecución presupuestal. Y otro indicador un tanto más sutil es el de la calidad del gasto. Entonces, por eso es que, bueno, tú sabes, ¿no? En la empresa que por ahí estamos trabajando, trabajamos con indicadores de ejecución presupuestal, pero también buscamos que las instituciones públicas tengan una prolija calidad en el gasto. Pero ambos indicadores no están bien a nivel general. Así que además de la ejecución presupuestal, también yo añadiría ver la calidad del gasto. Ambos tienen que ver con el talento que está dentro de las instituciones y por supuesto la voluntad política que tiene que haber, no solamente para digamos, goces nada trascendentales, sino sencillamente por buscar trabajar de forma eficiente, ¿no? No he dicho servicio al pueblo, a la población, porque eso suena muy, muy a propaganda política. Claro que sí. Bueno, estos son los datos más relevantes del informe del INEI. Es interesante que cerca de 1/3 de los peruanos son pobres, José. Hemos llegado a 29,5% de pobreza. En el 2022 teníamos 1,5% menos de pobres. Y las regiones más pobres, la región que encabeza las regiones más pobres está Cajamarca. Esto no era así, antes era Huancavelica y Huancavelica ha bajado su índice de pobreza porque ahora está en el 5.º lugar de los más pobres. Así es que en el primer lugar está Cajamarca con 44,5, luego le sigue Loreto, Pasco, Puno, Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, el Callao, Piura y La Libertad. Es interesante cómo se mide la pobreza a nivel de el ingreso, el promedio del Producto Bruto Interno y el ingreso mensual, según la Encuesta Nacional de Hogares, es que se necesita 251 soles para salir, un poquito más de 251 soles para salir de la pobreza extrema, 251 soles mensuales. Y tener más de 447 soles para salir de la pobreza. Es decir, esta cantidad de dinero mensual es lo que, según la Encuesta Nacional de Hogares, cubriría la canasta básica, solo la básica, es decir, alimentos, ¿no? En estos 251 y 445 de pobreza extrema y pobreza, no se incluyen transporte, salud, recreación. El sueldo mínimo en el Perú es de 1.025 soles y como vemos esto no llega ni a la mitad, ¿verdad? Creo que esos son los datos más interesantes de este informe que acaba de salir y que nos deja bastante alertas de cómo se está gobernando en nuestro país. Yo concluiría con las medidas que podríamos tomar de carácter personal para combatir la pobreza, porque finalmente es algo que atañe a muchos compatriotas, hermanos y hermanas que conocemos todos, ¿no?
o bueno, la clase media, Stephanie, tiene la particularidad de que se mueve muchas veces en los extremos de la pirámide, ¿no? Conocemos gente de la alta y gente de la baja, por así decirlo, ¿no? Y eso en consonancia con un informe de la CNN, oye, ¿cuál es la acción más trascendente para cambiar el mundo? ¿Cuál es la acción más trascendente para cambiar el país? Para cambiar la pobreza. ¿Sabes cuál es? Votar bien. Pero eso Votar también bien. es polémico, ¿no? Es un poco retórico, porque ¿cómo puedes elegir bien No, sí si se no tienes de puede. dónde elegir? Bueno, el mal menor, en todo caso, ¿no? Y si no es así, pues ya Mm, hablaríamos. Pero Entonces, ¿cuál es el mal menor entre Keiko y Pedro Castillo? O sea, no, pues antes de llegar a esa encrucijada mortal, ¿no? ujú. ¿Ah? O si no, pues tenemos que derruir todo el sistema. ¿Ah? Porque lo que estás proponiendo es eso. Tenemos que derruir y tenemos que destruir y construir un nuevo sistema. Porque la partidocracia no funciona. La partidocracia ahora es otra cosa, es otra cosa, ¿no? Entonces la idea es votar bien. Ahora, vale tu acotación, vale lo que me mencionas. Ya, digamos no votar bien, elegir bien. Y el elegir bien, por ejemplo, es, oye, sigo el sistema partidocrático, democrático, que en este momento dice que es democrático, ¿no? O no lo sigo, o me manifiesto de otra forma políticamente, marchando, protestando, ¿no? También puede ser otra forma. Y para poder elegir bien, hay que informarte bien. Y bueno, acá tratamos en lo posible, obviamente circunscritos por nuestras cuestiones muy subjetivas, de informar a la gente, de informar a los compas, porque uno no sabe todo, pero hemos estado leyendo ahí algunas cosas, ¿no? Ahí tienes Algunas de las fuentes. el libro del Capital también de Hernando de Soto también, en fin, y otros libros también que hemos leído un poco para sintetizar y comentar a la gente lo que sabemos, ¿no? Obviamente toda información es complementaria, y hay más información que uno puede consumir, ¿no? Pero no tenemos todos el tiempo para hacerlo. Así que siempre es bueno también elegir cuáles son las fuentes de información o los recolectores de información que por ahí nos dan una síntesis y nosotros podemos ahondar. Pero entonces, la medida más importante para poder combatir la pobreza es saber elegir bien. Y para elegir bien hay que informarnos adecuadamente. Esperamos con eso contribuir desde el podcast y que el próximo episodio también sigamos informando bien. Y sabes, es un tema también igual de polémico el saber si somos libres para elegir, ¿no? Que seguro lo dejamos para otro episodio, Claro. porque elegir implica estar en libertad y para tener libertad hay que tener esas condiciones mínimas. Si no, no puedes elegir porque desde la necesidad nunca se elige, ¿no? Una persona que tiene hambre, que tiene frío, Sí. que constantemente Muy bien tiene dicho. necesidades y está al borde del día a día, es difícil de que pueda elegir, ¿no? Si tú vas y le das un kilo de arroz y un paquete de fideos, te los va a recibir. No puede elegir. O sea, no te va a decir, no, no me des esto, ¿sabes qué? Dame lo otro, ¿no? No te va a decir eso, lo va a aceptar porque el estado de necesidad te condiciona. Lo que es claro es que el ser humano, como lo dije, no hay que tener pena por un pobre porque le quitas dignidad. Y también mencioné que si se mantiene digno, muere. Entonces, el ser humano pobre, hablando como ser humano, tiene que transigir con formas no dignas para poder sobrevivir. La idea es que el ejercicio de la existencia humana no sea eso, no se le quite dignidad. Creo que sin dignidad no hay forma de poder existir realmente como persona. Y todos como seres humanos, indistintamente de nuestra nacionalidad y condición, porque la raza no existe, solamente la raza humana, debemos coadyuvar a eso, ¿no? Ojalá que con la información que demos aquí y el entretenimiento, ojalá que podamos llevar a eso, ¿no? Es un tema difícil,
Creo que va a salir una segunda parte de este episodio con más conductores, así es que no se la pierdan porque esto es solo un calentamiento de lo que viene después. Listo. Muchas gracias a todos por su cordial asistencia y nos vemos en otro episodio. Chao. Chao.